Tema 12. Aparato circulatorio. El aparato circulatorio es el encargado de transportar los gases respiratorios, los nutrientes asimilados en el intestino al resto del cuerpo y los productos de las glándulas endocrinas. También es el aparato encargado de regular la temperatura corporal y proteger contra determinadas infecciones. El aparato circulatorio está formado por un componente líquido que es la sangre, el cual viaja en una especie de tuberías que son los vasos sanguíneos y que es impulsado por todo el cuerpo a través de una especie de bomba que es el corazón. La sangre está compuesta por una parte líquida denominada plasma y unos elementos figurados. Esos elementos figurados son los hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Los vasos sanguíneos son arterias, venas y capilares. Y en el corazón distinguimos sus tres capas, el pericardio, el miocardio y el endocardio, y las cavidades conocidas como aurículas y ventrículos. Comencemos con la sangre. El único tejido líquido del cuerpo es un tejido conectivo compuesto de elementos figurados en un 45%, que se encuentran suspendidos en una matriz inerte acuosa llamada plasma sanguíneo, que corresponde al 55%. Entre algunas de las características de la sangre encontramos un pH entre 7,35 y 7,45, cercano a la neutralidad, una temperatura de 38 grados centígrados, un volumen promedio en adultos de 5 a 6 litros, representa aproximadamente el 8% del peso total del cuerpo, y entre las funciones básicas de la sangre hallamos transporte de gases respiratorios, de nutrientes y de hormonas, regulación del pH de los líquidos corporales y de la temperatura corporal, y protección a través de la formación de coágulos para evitar pérdida excesiva de sangre, y gracias a los glóbulos blancos mediante la formación de anticuerpos. Al tomar una muestra de sangre y colocarla en una centrífuga, logramos separar sus componentes constituyentes, que es lo que vemos en esta imagen de acá. El plasma entonces representa un 55% del total de la muestra sanguínea, mientras que el otro 45% lo representan los elementos figurados. Ahora bien, de ese 45% de elementos figurados, menos del 1% corresponde a los glóbulos blancos y las plaquetas. Así, más del 99% de los elementos figurados corresponden a los glóbulos rojos. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, son discos flexibles y bicóncavos de color rojo, sin núcleo. Esto es sumamente importante, por eso no podemos considerarlos unas células como tal, y prácticamente tampoco tienen organelos. Podemos decir que literalmente los hematíes maduros que circulan en la sangre son una especie de sacos de hemoglobina. Los eritrocitos superan en número a los glóbulos blancos. Contamos con 4.8 a 5.4 millones. Constituyen el principal factor de viscosidad de la sangre. Cuantas más moléculas de hemoglobina contengan los hematíes, más oxígeno podrán transportar. Y por ejemplo, un glóbulo rojo contiene alrededor de 250 millones de moléculas de hemoglobina, cada una de las cuales puede llevar hasta 4 moléculas de oxígeno. Principalmente la función de los eritrocitos es transportar oxígeno en las moléculas de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína con un grupo hemo, es decir, que contiene hierro, que es realmente la que fija el oxígeno y lo lleva a todas las células del cuerpo, pero además transporta una pequeña cantidad de dióxido de carbono. Se conoce como anemia la disminución de la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre, relacionada por supuesto con los glóbulos rojos. Veamos algunos tipos de anemia y su causa directa.
Cuando ocurre una disminución del número de glóbulos rojos, podemos hablar de anemia hemorrágica, que ocurre como consecuencia de una hemorragia repentina. Cuando hablamos de anemia hemolítica, nos referimos a la lisis o rompimiento de los glóbulos rojos como resultado de infecciones bacterianas. La anemia perniciosa, que resulta como consecuencia de la falta de vitamina B12. Y la anemia aplásica, que resulta como consecuencia de la disminución o destrucción de la médula ósea. Cuando existe un contenido inadecuado de hemoglobina en los glóbulos rojos, nos referimos a la anemia ferropénica, que surge como consecuencia de falta de hierro en la dieta, o una hemorragia lenta y prolongada, por ejemplo, ante una úlcera sangrante, que agota las reservas de hierro necesarias para fabricar hemoglobina. Estos glóbulos rojos suelen ser más pequeños y claros que uno normal. Y por último, hablamos de una hemoglobina anormal en los glóbulos rojos. En este caso, estamos ante la presencia de anemia falciforme, un defecto genético que forma células rígidas con forma de hoz afilada, que se acumulan en los vasos sanguíneos, obstruyéndolos e impidiendo que los tejidos corporales reciban el oxígeno que necesitan para funcionar y mantenerse sanos. En esta imagen podemos observar el interior de un vaso sanguíneo. En la parte de arriba, unos glóbulos rojos normales con su forma de disco flexible y bicóncavo. Y en la imagen de abajo vemos igualmente un corte de un vaso sanguíneo, este y este de acá, estos glóbulos rojos normales, pero estos, fíjense cómo han cambiado su forma. Aquí en esta microfotografía tenemos una comparación de un glóbulo rojo normal y un glóbulo rojo con anemia falciforme. Esta es la forma de hoz a la que hacíamos referencia hace un momento. Pierden entonces esa flexibilidad y se vuelven rígidos, dificultando el paso por los capilares, incluso llegando a taponarlos. Continuemos con los leucocitos o glóbulos blancos, únicas células completas de la sangre, es decir, nunca pierden su núcleo y tienen todos los demás organelos que sabemos existen en una célula. Los glóbulos blancos salen y entran de los vasos sanguíneos mediante un proceso denominado diapédesis. Son capaces de localizar zonas de tejido dañado o infecciones y se desplazan a través de los tejidos con un movimiento ameboide, esto es, formando extensiones citoplasmáticas. En el momento en que se movilizan para actuar, el organismo acelera su producción y hasta el doble del número normal de glóbulos blancos pueden aparecer en la sangre en pocas horas. Un total superior a 11.000 glóbulos blancos se conoce como leucocitosis e indica que una infección viral o bacteriana está teniendo lugar en el organismo. Su principal función es la de protección contra los daños causados por presencia de bacterias, virus, parásitos y células cancerígenas. Ahora bien, no todos los leucocitos son iguales o cumplen exactamente la misma función. En primera instancia los podemos clasificar según tengan gránulos en su citoplasma o no. Así encontramos a los granulocitos, glóbulos blancos que contienen gránulos en su citoplasma. Tienen núcleos lobulados conectados por hebras de material nuclear. Los tres tipos de granulocitos son los neutrófilos. Son los más abundantes. Presentan un núcleo púrpura, como vemos acá en la imagen, de 3 a 7 lóbulos y gránulos en su citoplasma de color rosa. Los neutrófilos son los primeros leucocitos en responder a una invasión bacteriana, fagocitando y liberando enzimas como la lisozima, que destruye a ciertas bacterias. Los eosinófilos son granulocitos con un núcleo azul bilobular y gránulos rojo oscuro parecidos a lisosomas. Ellos liberan enzimas que combaten inflamación en las reacciones alérgicas y fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y son eficaces contra ciertos parásitos. Y por último, los basófilos son granulocitos con núcleos azules con forma de U o de S y presentan gránulos muy grandes que se tiñen de azul oscuro.
Los basófilos están involucrados en reacciones tanto alérgicas como inflamatorias. Liberan histamina, que es un vasodilatador, en las zonas inflamadas, y contienen heparina, que funciona como un anticoagulante. Apreciemos también que los diferentes granulocitos se encuentran en distintas proporciones. Los más abundantes, como mencionamos, son los neutrófilos. El otro tipo de leucocitos son los agranulocitos, glóbulos blancos que carecen de gránulos visibles en su citoplasma. Sus núcleos son esféricos u ovales. Tenemos dos tipos de agranulocitos: los linfocitos, que son los segundos leucocitos más numerosos de la sangre. Verifiquemos los porcentajes. Tienen un núcleo púrpura y esférico que ocupa la mayor parte del volumen celular y un citoplasma azul claro que aparece como un anillo alrededor del núcleo. Los linfocitos forman parte del sistema inmune. Los linfocitos B, producidos en el hígado y en el vaso, generan anticuerpos, y los linfocitos T, producidos en el timo, destruyen tumores, virus, hongos y algunas bacterias atacando directamente a la célula. Y los monocitos son los leucocitos de mayor tamaño. Tienen un núcleo en forma de U y un citoplasma abundante. Cuando pasan a los tejidos infectados, pasan a llamarse macrófagos circulantes, que fagocitan la mayor cantidad de microbios y también eliminan desechos celulares que resultan de procesos de infección. Si ordenáramos los diferentes tipos de leucocitos según la abundancia presente en sangre, encontraríamos neutrófilos en primer lugar, seguidos de linfocitos, luego monocitos, eosinófilos y por último los basófilos. Recordemos esto en cuanto a abundancia. Esto es, desde los que tenemos en mayor proporción hasta los que tenemos en menor proporción. Y como último elemento figurado de la sangre encontramos a las plaquetas, que son fragmentos de células multinucleares llamadas megacariocitos, que al descomponerse forman miles de plaquetas sin núcleo, con formas irregulares. Las plaquetas ayudan a detener hemorragias mediante la formación de un tapón plaquetario, en caso de que los vasos sanguíneos se dañen o se rompan. Es a esto a lo que se conoce como hemostasia, la ruptura de un vaso sanguíneo. La secuencia de respuestas que detienen el sangrado cuando se lesionan los vasos sanguíneos es la que sigue. En primer lugar, contracción o espasmo vascular. Este proceso reduce la pérdida de sangre. Las plaquetas se acumulan en el sitio de la lesión y liberan sustancias químicas que intensifican la vasoconstricción, lo que disminuye el flujo de sangre. Luego se forma un tapón plaquetario. Las plaquetas se unen a partes de la pared dañada, interactúan unas con otras y liberan sustancias químicas que hacen que otras plaquetas se tornen pegajosas y se adhieran a la zona hasta formar una especie de masa. Y por último se forma el coágulo sanguíneo, mediante una serie de reacciones químicas en las que intervienen los factores de coagulación, calcio, enzimas y proteínas, que culminan con la formación de hebras de fibrina, que son fibras proteicas insolubles. Esto en cuanto a los elementos figurados de la sangre. Pero estos elementos figurados viajan o se encuentran embebidos en una matriz líquida inerte, la parte líquida de la sangre, que es el plasma. El plasma tiene una serie de componentes: agua en un 90% que permite transportar todas las demás sustancias y absorber calor, electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio y sales como cloruros y bicarbonato, que permiten regular el pH y la permeabilidad de la membrana, así como participar en el equilibrio osmótico. 3 tipos de proteínas plasmáticas que son sintetizadas en el hígado. Estas son la albúmina, que también regula pH y participa en el equilibrio osmótico; la globulina, que funciona como anticuerpo y permite el transporte de lípidos; y el fibrinógeno, que participa en la coagulación de la sangre.
Además, tenemos sustancias que son transportadas en esa matriz líquida inerte. Por ejemplo, nutrientes como glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y vitaminas, productos de desecho del metabolismo como el ácido úrico, los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono y diversas hormonas. A la formación de las células de la sangre se le conoce como hematopoiesis, un proceso que se lleva a cabo en la médula ósea, específicamente en los huesos planos del cráneo y la pelvis, las costillas, el esternón y la epífisis del húmero y fémur. Cada tipo de célula sanguínea se produce en diferentes cantidades en respuesta a las necesidades cambiantes del cuerpo y a los distintos estímulos. Una vez que han madurado, las células se liberan a los vasos sanguíneos. La médula ósea fabrica cada día alrededor de 30 gramos de sangre, lo que es equivalente a decir 100.000 millones de nuevas células. Todos los elementos figurados se producen a partir del mismo tipo de célula madre, el hemocitoblasto. Sin embargo, su desarrollo es diferente. ¿Cómo se forman los glóbulos rojos? Como carecen de núcleo, no son capaces de sintetizar sus proteínas, de modo que al envejecer se vuelven rígidos y empiezan a fragmentarse a los 120 días. Los hematíes que se van perdiendo son reemplazados por la división de hemocitoblastos ubicados en la médula ósea. Los hematíes en desarrollo se dividen varias veces hasta que comienzan a sintetizar grandes cantidades de hemoglobina. Cuando han almacenado suficiente hemoglobina, los núcleos y la mayoría de los orgánulos son expulsados. El resultado es un glóbulo rojo inmaduro llamado reticulocito, porque aún contiene algo de retículo endoplasmático rugoso. Luego los reticulocitos ingresan al torrente sanguíneo para desempeñar su función de transporte de oxígeno. A los 2 días ya han expulsado todo el retículo que les quedaba y pasan a llamarse glóbulos rojos maduros. El proceso de desarrollo completo de hemocitoblasto a glóbulo rojo maduro tarda de 3 a 5 días. El nivel de producción de los eritrocitos está controlado por la hormona eritropoyetina, la cual es sintetizada por el hígado y los riñones y tiene como objetivo llegar a la médula ósea, estimulándola para que produzca más eritrocitos. ¿Cómo se forman los glóbulos blancos? Las hormonas que estimulan su producción son el factor estimulante de colonias y las interleucinas. Ambas provocan que la médula ósea fabrique leucocitos, que serán liberados en respuesta a señales químicas específicas en el entorno, como agentes químicos inflamables y algunas bacterias o toxinas. Y por último, la formación de plaquetas. La hormona que estimula su producción se denomina trombopoyetina, sintetizada por el hígado, riñones y músculo esquelético. Los vasos sanguíneos se definen como el sistema de transporte cerrado, esto es, un sistema vascular por el cual circula la sangre. Veamos las diferencias entre una arteria y una vena. Más allá del código de color, que expliquemos que es un código entendido universalmente para las explicaciones de arterias y venas, no quiere decir que en la vida real sean de esos colores. Tenemos además otras diferencias. Observen la pared de una arteria en comparación con la pared de una vena. Suelen ser mucho más gruesas las paredes de las arterias, lo que a su vez nos lleva a afirmar que la luz de este órgano también es más pequeña en comparación con la luz de las venas. Además, también cumplen funciones distintas. Las arterias impulsan la sangre del corazón, mientras que las venas devuelven la sangre al corazón. Luego, las ramificaciones de las arterias se denominan arteriolas, mientras que las de las venas, vénulas, y la red donde se comunican ambas se denomina red capilar. Estudiemos la anatomía microscópica de los vasos sanguíneos. Estos presentan 3 túnicas o revestimientos. En el caso de la primera, la túnica íntima que rodea la luz o el interior de los vasos es igual en los 3 casos, arterias, venas y capilares.
Se trata de una fina capa de endotelio, esto es células epiteliales escamosas, que descansa en una membrana basal, cuyas células forman una superficie totalmente lisa que reduce la fricción a medida que la sangre fluye. A continuación viene la capa o túnica media, no presente en capilares, y en el caso de arterias y venas, comparten algo en común, pero también tienen diferencias. Lo común es que en ambos casos se trata de una capa de músculo liso controlada por el sistema nervioso simpático, que se activa con los cambios de diámetro de los vasos. Pero en el caso de las arterias, incluyen láminas de tejido conectivo denso elástico, tanto interna como externa, y paredes más gruesas y pesadas, mientras que las venas no presentan láminas elásticas y sus paredes, como mencionamos anteriormente, son menos gruesas y más livianas. Y la tercera capa es la externa o adventicia, que tampoco aplica en los capilares, y que tanto en el caso de las arterias como las venas se trata de una capa de tejido conectivo fibroso con abundante colágeno que le da soporte y protección a los vasos. En esta imagen vemos un corte y podemos apreciar las tres túnicas, tanto en arterias como en venas como en capilares, donde solo se aprecia una sola capa. Otra diferencia que mencionaremos más adelante, pero que podemos apreciar en la imagen, es que las venas tienen válvulas en su interior. En cambio, las arterias carecen de válvulas. Nuevamente apreciamos las tres capas: la íntima, que es la más delgada, la que está en contacto con la luz del órgano; la media, que es la más gruesa, músculo liso y fibras elásticas; y la adventicia, que básicamente es colágeno. Las arterias están relacionadas directamente con la acción del bombeo del corazón. Por ello, deben expandirse a medida que la sangre es forzada a pasar por ellas, y a continuación reculan pasivamente a medida que la sangre fluye hacia atrás durante la diástole. Sus paredes, por lo tanto, deben ser lo suficientemente fuertes y elásticas para adoptar estos cambios de presión continuos. Una afección relacionada con las arterias es la arteriosclerosis, o también llamada enfermedad coronaria. En una arteria normal, el flujo de la sangre pasa a través de ella sin ninguna complicación o impedimento, mientras que en una arteria con arteriosclerosis observamos una especie de placa que es básicamente de grasa que impide el libre flujo de la sangre por la arteria. En un corte transversal del vaso sanguíneo podemos apreciar cómo disminuye la luz del órgano debido a la presencia de la placa de grasa. En esta otra imagen se va viendo el progreso de la arteriosclerosis hasta que se tapona completamente. En el caso de las venas, la presión en ellas tiende a ser baja siempre, por ello tienen paredes más finas. Además, poseen válvulas que evitan el retroflujo de la sangre. Seguramente habrán oído sobre las venas varicosas, o también llamadas simplemente varices. La causa de esta afección es un retorno venoso deficiente resultante de la inactividad o presión en las venas. En las venas normales, las válvulas mantienen la sangre en movimiento hacia el corazón, mientras que en venas varicosas, las válvulas no funcionan adecuadamente y permiten que la sangre permanezca en la vena. La sangre que se represa hace luego que la vena se hinche, y es un proceso bastante doloroso. Pasemos ahora al corazón. Ese órgano hueco de 4 cavidades, cuyas paredes son del tipo muscular estriado involuntario, es decir, que poseen la capacidad de contraerse, que actúa como una bomba impulsando la sangre hacia los órganos, tejidos y células de todo el organismo. El corazón está ubicado en el mediastino inferior, cavidad media del tórax, flanqueado por los pulmones. Su parte superior ancha o base, desde donde emergen los grandes vasos del cuerpo, señala hacia el hombro derecho y se apoya debajo de la segunda costilla. Su ápice, más puntiagudo, está dirigido hacia la cadera izquierda y descansa en el diafragma.
Las capas internas del corazón, empezando de afuera hacia adentro, son pericardio, saco de doble pared que reviste el corazón. Así hallamos entonces pericardio fibroso, que es la capa más superficial, compuesta por tejido conectivo denso, poco elástico y resistente, y pericardio seroso, que es más resbaladizo. Este a su vez tiene dos capas, una parietal, que rodea el interior del fibroso. En la parte superior del corazón se une a los vasos grandes que salen de él, seguidamente realiza un giro en forma de U y continúa sobre la superficie cardíaca como la capa visceral, y luego la capa visceral o epicardio, que forma parte de la pared cardíaca. En cuanto a sus funciones, dependen de si se trata del pericardio fibroso o del seroso. El fibroso protege el corazón y lo ancla a sus estructuras circundantes, el diafragma y el esternón, mientras que ambas capas del pericardio seroso producen un líquido lubricante que le permite al corazón bombear con mayor facilidad, disminuyendo la fricción. Luego del pericardio continúa la capa denominada miocardio, la capa de gruesos fascículos de músculo cardíaco estriado involuntario. Esta capa es la responsable de la contracción y relajación cardíaca. Y por último, el endocardio, que es una fina lámina brillante de endotelio escamoso simple que rodea las cámaras cardíacas. Es la continuación de los revestimientos de los vasos sanguíneos que salen del corazón y entran en él. El endocardio forma el revestimiento interno de las aurículas y los ventrículos, y ayuda a que la sangre fluya uniformemente. En esta imagen podemos apreciar las capas internas del corazón, comenzando con el pericardio fibroso, que es la más externa, luego con el pericardio seroso, vemos la capa gruesa de músculo, que es el miocardio, y la fina capa interna, que es el endocardio. Internamente, el corazón posee dos tabiques que lo dividen en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y también posee 4 válvulas que permiten que la sangre fluya en una sola dirección. Definimos así a las cámaras del corazón como aurículas o atrios, que son las cámaras receptoras, y los ventrículos, que son las cámaras de descarga. Las aurículas no están implicadas directamente en el bombeo del corazón. La sangre ingresa a las aurículas con baja presión desde las venas del organismo y después continúa para drenar los ventrículos. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Los ventrículos presentan gruesas paredes que intervienen directamente en el bombeo, es decir, al contraerse expulsan la sangre del corazón y ésta comienza a circular por el organismo. Apreciamos nuevamente aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y observemos que la pared de músculo del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la pared del ventrículo derecho. Esto, por supuesto, está relacionado con su función. El corazón presenta 4 válvulas que permiten que la sangre fluya en una sola dirección a través de las cámaras cardíacas, desde las aurículas hasta los ventrículos y luego fuera de estos a través de las grandes arterias. Las válvulas del corazón son las auriculoventriculares y las semilunares aórticas o pulmonares. Las válvulas auriculoventriculares están ubicadas entre las cámaras auricular y ventricular de cada lado. Se abren durante la relajación cardíaca y se cierran cuando se contraen los ventrículos. La válvula auriculoventricular derecha se denomina tricúspide. Es esta que tenemos acá, conformada por 3 láminas, mientras que la izquierda se denomina bicúspide o mitral, solo 2 láminas. Ambas válvulas evitan el retroflujo de las aurículas cuando los ventrículos se contraen. Por su parte, las válvulas semilunares protegen las bases de las 2 grandes arterias que salen de las cámaras ventriculares.
Se abren cuando los ventrículos se contraen y fuerzan que la sangre salga del corazón, y se cierran durante la relajación cardíaca para evitar que la sangre arterial vuelva a entrar al corazón. En esta otra imagen podemos apreciar nuevamente las aurículo-ventriculares, la tricúspide y la mitral. Y las pulmonares serían esta válvula pulmonar y esta válvula aórtica. Puesto que se abren y se cierran en respuesta a los cambios de presión del corazón, las válvulas fuerzan el continuo movimiento de la sangre. Hablemos ahora de los dos tipos de circulación que realiza la sangre gracias al corazón. Se conocen como circulación pulmonar o menor, que parte del lado derecho del corazón a los pulmones y de vuelta al lado izquierdo del corazón, y circulación sistémica o mayor, que parte del lado izquierdo del corazón a través de los tejidos corporales y de vuelta al lado derecho del corazón. La circulación pulmonar transporta la sangre a los pulmones para que se realice el intercambio gaseoso y la devuelve luego al corazón, mientras que la circulación menor suministra sangre rica en oxígeno y nutrientes a todos los tejidos corporales. Expliquemos la descripción de cada uno de estos tipos de circulación con la siguiente imagen. En la circulación pulmonar, la aurícula derecha recibe sangre pobre en oxígeno de la vena cava superior e inferior, que luego pasa al ventrículo derecho, atravesando la válvula tricúspide. El ventrículo derecho bombea esta sangre fuera del corazón, hacia los pulmones a través del tronco pulmonar, las arterias pulmonares, para llevar a cabo el intercambio gaseoso, esto es, cargarse de oxígeno y liberar dióxido de carbono. Luego, la aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada a través de las 4 venas pulmonares. La sangre oxigenada que ingresa por la aurícula izquierda pasa luego al ventrículo izquierdo atravesando la válvula mitral, de donde será bombeada fuera del corazón por la aorta para nutrir todos los tejidos corporales. Luego la sangre pobre en oxígeno circula desde los tejidos de vuelta a la aurícula derecha a través de la vena cava superior e inferior. ¿Cómo se genera el latido cardíaco? El responsable de generar el latido cardíaco es el sistema de conducción intrínseco o también llamado sistema nodal, que provoca una despolarización de los músculos cardíacos en un solo sentido, y este es desde las aurículas hasta los ventrículos. El sistema nodal está compuesto por tejido que resulta de la combinación de tejido muscular y nervioso. Hallamos 4 estructuras imprescindibles en el sistema nodal. En primer lugar, hallamos el nodo sinoauricular o sinoatrial. Recordemos que aurícula es lo mismo que atrio. Es un nodo de tejido nervioso ubicado en la aurícula derecha. Es él quien empieza cada latido cardíaco y establece el ritmo del corazón. Por eso es también llamado comúnmente el marcapasos del corazón. Este nodo envía entonces sus señales a un siguiente nodo, el nodo aurículo-ventricular. Nuevamente tejido nervioso, pero esta vez ubicado en la unión de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este se continúa con el fascículo aurículo-ventricular, también denominado haz de His, un haz de fibras nerviosas que se ramifican en 2, hacia la izquierda y hacia la derecha, y se ubica en el septum interventricular. Y por último tenemos a las fibras de Purkinje, fibras nerviosas que se propagan en el músculo de las paredes ventriculares, todas estas ramificaciones amarillas que vemos en el músculo, y son las encargadas de transmitir las contracciones. Vemos la secuencia como el nodo sinoauricular es el que empieza el latido, pasa la señal al nodo aurículo-ventricular, este a su vez al haz de His y el haz de His a cada una de las fibras de Purkinje. Los movimientos cardíacos del corazón son diástole, cuando las aurículas y los ventrículos se dilatan, esto es una musculatura relajada, permitiendo que la sangre ingrese a ellas.
Sístole auricular, que es cuando se contraen las aurículas y la sangre pasa completamente a los ventrículos, y sístole ventricular, cuando los ventrículos se contraen y la sangre, que no puede volver a las aurículas por haberse cerrado las válvulas bicúspide y tricúspide, sale por las arterias pulmonar y aorta. Haciendo uso de un estetoscopio pueden oírse dos sonidos distintos durante cada ciclo cardíaco. El primero, más alto y largo, se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el segundo, más breve y bajo, se produce cuando se cierran las válvulas semilunares. La presión que ejerce la sangre contra las paredes internas de los vasos sanguíneos y que mantiene la sangre en circulación continuamente se conoce como tensión arterial. Como el corazón se contrae y relaja de forma alterna, el flujo de sangre en las arterias hace que la tensión arterial suba y baje en cada latido. Por ello se realizan dos mediciones: tensión sistólica, que es la presión de las arterias en el pico de contracción ventricular, y tensión diastólica, que es la presión que se produce cuando se relajan los ventrículos.